Titulares de prensa, lunes 10 de diciembre de 2018 por el canal Venezuela. Libre Celo. Última hora. El integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, informó que la inflación del mes de noviembre se ubicó en un 144.2%. Precisó que la inflación anual, es decir, del noviembre de 2017 al noviembre de 2018, llegó a 1.299.724%, mientras que la acumulada del 2018 es 702.521%. El parlamentario aseguró que la inflación en el 2018 cerrará muy por encima del 1.000.000%. Hoy tenemos un año oficialmente en hiperinflación. Hemos batido todas las cifras históricas, expresó, recordando que fue en noviembre del año pasado cuando Venezuela entró en esta etapa de crecimiento acelerado de la inflación. Última hora. Hace unos instantes se reportó que PDVSA completó el pago de $500 millones a ConocoPhillips, correspondiente a los compromisos derivados del laudo arbitral dictado en julio de este año, cumpliendo con el desembolso total que debía realizar antes de finalizar el 2018. Última hora. Caciques emitieron orden de allanamiento a través de la justicia Pemón a campamentos Aramerú y Corpoelec. El Consejo General de Caciques detuvo a 3 funcionarios que serían de la DIGESIM y 2 trabajadores de Corpoelec. Testimonio de Pemón, sobreviviente al ataque del DIGESIM, desmiente que los indígenas estuviesen armados. Capitán del DIGESIM vinculado en agresión a indígenas pemones habría participado en operativo contra Óscar Pérez. Pemones suspenden las elecciones municipales y convocan a un paro en la Gran Sabana. Última hora. Luis Almagro condenó el asesinato del indígena en Canaima y dijo que la corrupción es el término insuficiente para describir la tragedia en Venezuela. El diputado Américo de Gracia sobre incursión en Canaima. Esto fue un vulgar asesinato. Ahora, ¿quién es responsabilizarme de hechos en Canaima? Ricardo Delgado, vocero Pemón. Nos unimos contra la barbarie de este régimen que detestamos. Delsa Solórzano pide a la Corte Penal Internacional investigar ataque a indígenas en la Gran Sabana. Amenazaron a periodista con Operación Tuntún por publicar información sobre Canaima. Suspenden vuelos desde y hasta Santa Elena de Guairén y Canaima hasta el 14 de diciembre. Última hora. En el informe notadora de esta semana, 3 jueces fueron designados para iniciar un proceso penal contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, mediante comunicación suscrita por el juez de Chile, Evo Usugi, quien preside la CPI. Fueron designados los jueces Peter Kovacs de Hungría, el francés Marc Perrin de Brigham-Baut y la benivesa Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou, quienes conformarán la primera sala de cuestiones preliminares de la CPI. El juez Marc Perrin de Brigham-Baut es a su vez el segundo vicepresidente de la Corte Penal Internacional y encabezó hasta marzo pasado la sección de salas de cuestiones preliminares. La asignación del caso a una sala de cuestiones preliminares fue consecuencia directa de la solicitud realizada por 6 gobiernos americanos. En el informe de esta semana, cancillerías de Latinoamérica y Europa sopesan las opciones de proceder al cierre de sus respectivas embajadas o el retiro de sus embajadores en Caracas a partir del 10 de enero del 2019. El caso venezolano ha escalado dentro del proceso penal internacional al involucrarse un cuerpo de jueces que debería solicitar la información acumulada por la Fiscalía. La nueva derecha brasileña y el uribismo colombiano tienden puentes para conformar lo que califican como una alianza conservadora en Latinoamérica. Última hora. Proceso electoral de este pasado domingo 9 de diciembre. La abstención superó el 70% en las elecciones municipales. El Consejo Nacional Electoral anunció que la participación fue de 27.4% del registro electoral. María Corina Machado dice que Venezuela está clara, esto sale con fuerza. Los observadores reportaron ausentismo de elecciones hasta de un 75% de los centros de votación. Súmate denuncia chantaje y presencia de puntos rojos cerca de los centros de votación. Y según la MUD, el gobierno obligó a 58.3% de empleados públicos a votar por el PSV. El PSV violó la ley electoral con la instalación ilegal de puntos rojos. Economía. El banco de inversión JP Morgan presentó esta semana comentarios acerca de la economía latinoamericana y en su revisión sobre Venezuela destacan las siguientes conclusiones. En la práctica, el petro, que está sujeto a sanciones de los Estados Unidos, no es convertible ni ha ganado fuerza en la comunidad de criptomonedas. Si bien el gobierno no ha publicado datos fiscales en años, la noción de que el déficit que se estima cercano al 20% del Producto Interno Bruto se podría llevar a cero en el contexto actual fue inverosímil, más aún en medio del aumento del salario mínimo que acompañó las medidas anunciadas por el presidente Maduro. El colapso macroeconómico continúa.
El sector petrolero también sigue languideciendo y el reciente retroceso en los precios será aún más doloroso. Las autoridades esperan que la inversión china ayude a estabilizar el sector, pero somos escépticos sobre la idea de que la producción venezolana haya dejado de caer. Con dudas del estado de las Fuerzas Armadas, sigue habiendo incertidumbre acerca de lo que Maduro hará para tratar de encontrar algo parecido a la normalidad de lo que podría convertirse en un gobierno de facto a los ojos de muchos países del mundo. Es posible que esta dinámica pueda llevar a nuevas discusiones políticas para desbloquear un estatus congelado. Por otro lado, después del 10 de enero, podemos esperar una política exterior de Estados Unidos mucho más agresiva. Venezuela resolvió una serie de reclamos de arbitraje, incluso con Gold Reserve, $1.030 millones, ConocoPhillips, $2.000 millones, Rusoro, $1.300 millones, y ahora Cristalex, $1.400 millones. La falta de pagos a los tenedores de bonos, excepto PDVSA de 2020, proporciona algún espacio para que Venezuela atienda estos reclamos. Sin embargo, no está claro en medio del severo estrés financiero y la caída de la producción del petróleo que todos estos acuerdos se puedan cumplir simultáneamente. Última hora. Goodyear de Venezuela anunció su cese definitivo de las operaciones en el país después de 3 años de caída continua en la producción de cauchos que no alcanzaba el 20% de su capacidad. Internacionales. El 26 de septiembre de 2018, el ministro Justin Trudeau y los presidentes Mauricio Macri, Iván Duque Márquez, Sebastián Piñera, Mario Abdo Benítez y Martín Vizcarra, en nombre de Canadá y de la República Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, invocaron el artículo 14 del Estatuto de Roma, que norma el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. El artículo 14 faculta a todo Estado parte de emitir al fiscal una situación en la que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de competencia de la Corte. Mediante una comunicación que fue entregada el 27 de septiembre en la del CPI en La Haya, estos Países Bajos, los 6 países solicitaron al fiscal del CPI, la gambiana Fatou Bensouda, iniciar una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que había tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del presidente Maduro a partir del 12 de febrero de 2014, con el fin de determinar si una o más personas específicas deben ser acusadas por la comisión de tales crímenes. La llegada de la carta a manos del fiscal activó las normas 45 y 46 del reglamento de la CPI. Ese mismo día, la fiscal Bensouda informó por escrito al presidente de la Corte sobre el contenido de la correspondencia recibida, y el 28 de septiembre de 2018 la presidenta de la CPI nigeriana Chilo Osuji emitió su decisión remitir a la primera sala de cuestiones preliminares el caso anunciado como situación en la República Bolivariana de Venezuela. En su informe anual publicado el 5 de diciembre de 2018, la fiscal Fatou Bensouda aseguró que su oficina continuará su evaluación de la información disponible para llegar a una determinación sobre si hay una base razonable para creer que los presuntos crímenes correspondientes a la materia de competencia de la Corte, y continuará registrando denuncias de delitos cometidos en Venezuela desde el 2014 en la medida en que puedan entrar dentro de la jurisdicción de la Corte. Hasta la revisión del caso venezolano a la sala cuestionar preliminares del 28 de septiembre de 2018, la investigación de las denuncias sobre delitos en leyes de humanidad en Venezuela estaba solamente en manos del fiscal Bensouda. Ahora el caso venezolano ha escalado dentro del proceso penal internacional a involucrarse un cuerpo de jueces que deberá solicitar la información acumulada por la Fiscalía, pronunciarse sobre la admisibilidad de la denuncia presentada y decidir si existen méritos para iniciarse el juicio. La sala de cuestiones preliminares no emite sentencia, pero una conclusión suya sobre la existencia de méritos para abrir un juicio implica la existencia de pruebas contundentes. Hoy lunes la Unión Europea discutirá la creación del grupo de contacto para Venezuela. La Unión Europea discute la estrategia de cara de la toma de posición de Maduro y la facilitación del diálogo. Estados Unidos deja por fuera a los Estados Unidos a Venezuela en reunión sobre cooperación antiterrorista en América, en la que representantes de 12 países del continente hablarán sobre posibles acciones contra grupos como el Estado Islámico, Al-Qaeda y Hezbollah. Detienen a manifestantes en Haití que protestaban contra la malversación de fondos Petrocaribe. Perú aprueba masivamente el referendo de eliminar la elección de legisladores. Policía nicaragüense prohíbe marcha de ONG en Día de Derechos Humanos. China convoca a los embajadores de Estados Unidos y Canadá para protestar por el arresto de la ejecutiva de Huawei. Nuestra página web de noticias www.venezuelalibre.net, nuestras redes sociales Twitter, @Figemin, Facebook Venezuela Libre, YouTube Venezuela.espacio.libre, iVoox Venezuela.libre, Instagram Celo Venezuela Libre. Somos Venezuela.libre y recuerda que no hay derecho a rendirse, debemos ser libres.